Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos. Te damos gracias, Señor, y oramos por aquellos hermanos que sabemos que, están de viaje, los niños estaban libres. Oramos también, Señor, de que les puedas bendecir a aquellos hermanos que están viajando también, Señor, que tú estés con ellos. Pero nosotros que estamos aquí, Señor, oramos de que tú nos puedas dirigir, de que tú nos puedas guiar y que podamos juntos, Señor, estudiar tu palabra. Te damos infinitas gracias por este tiempo. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir entonces, si me acompañan, vamos a ir al libro de Pablo a los Efesios. Vamos a estar mirando Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo de número 2. Y esta tarde nos toca desde el versículo 1 al versículo de número 7. No lo voy a leer para no tomarnos el tiempo, pero sí vamos a ir yendo versículo a versículo sobre lo que está Pablo tratando de decir. Y cada vez que llegamos a un texto, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar las cosas que venían antes. Pablo comienza aquí en Efesios 2 el segundo gran cuerpo de enseñanza, ¿verdad? El primero fue del versículo 3 al 14, luego ora para los efesios para que ellos puedan entender y ahora empieza otra vez a enseñar. Vemos entonces las grandes enseñanzas que nos dejó el capítulo 1, que fuimos escogidos por el Padre, que fuimos salvados por el Hijo y que a su vez fuimos también sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora en Efesios 2 del 1 al 7, Pablo va a tratar con la temática de qué sucede cuando la persona no tiene a Cristo y lo que sucede después que la persona tiene a Cristo. Pero ¿saben qué? Como están ahí conmigo, vamos juntos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este texto que vamos a hablar trata con dos cosas básicas: cómo era la condición del hombre antes de llegar a los pies de Cristo y cómo es la nueva vida en Cristo. Por eso el título del mensaje es Cambiando muerte por vida. Pablo quiere recordarle a la gente en Éfeso, ¿verdad?, cuál era su condición antes de que el Señor nos salvara. Cuando nosotros vemos esa frase, eso que estamos leyendo nosotros del versículo 1 al versículo 7, en el griego es solamente una oración. Y en la oración normalmente hay un sujeto solo, ¿verdad? Y el sujeto aquí el sujeto que se encuentra aquí es Dios, que está en el versículo 4. Todo lo demás gira en torno a lo que Dios hace. Dios es el sujeto en el versículo 4. Hay tres verbos principales que van a guiar. Dice que Dios dio vida, que con Él resucitó, versículo 5, y el versículo 6, que hizo sentar. El objeto de cada uno de estas acciones de Dios, ¿verdad?, es el creyente. De manera que la declaración principal, y siempre cuando empezamos a estudiar un pasaje es bueno tener la idea central clara. La idea central que estos versículos enseñan es que Dios le dio vida a los creyentes, los resucitó y los sentó con Cristo en los lugares celestiales. Entonces vamos a comenzar con cómo era la vida sin Cristo, cuál era la situación que el hombre se encontraba. El versículo 1 del capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecado. Pablo comienza dirigiéndose directamente a los efesios, ¿verdad? Que eran los primeros recipientes de la carta, pero por ende también nos llega a nosotros. La condición de la persona sin Cristo es que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición de todo hombre, es llamada como la condición del hombre natural. El hombre sin Cristo está muerto. ¿Cómo sabemos esto? Todo eso comenzó en el principio. Si van al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Freddy, me parece que es el cable. ¿Puedo usar un micrófono de eso? ¿Ahora? Y se hizo. ¿Empiezo de vuelta? No empiezo de vuelta, pues si no nos quedamos acá hasta las 4 de la tarde. Pero, bueno, nos vamos a quedar hasta las 4. Es un decir. Entonces, lo que yo quería decirles, ¿verdad? Y estábamos hablando y vamos a hablar sobre cómo era la vida sin Cristo, la vida del hombre natural. Pablo dice en Efesios 2:1 que Él les dio vida a vosotros, a los efesios, por tanto nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si nos retrotraemos y vamos a Génesis, cuando Dios le da en Génesis las instrucciones a Adán, les dice, más del árbol, Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Entendemos que Adán no murió físicamente ese día, pero tuvo una muerte peor, que es una muerte espiritual. Sabemos la consecuencia del pecado, de esa separación. Pablo lo dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, Jesús Señor nuestro. Sabemos que todo hombre ha pecado, que todo hombre ha roto, ha salido de esta esfera y que nadie puede hacer lo bueno. Dos de los salmos que nos ayudan a entender, si quieren seguirme o si no, creo que van a aparecer los versículos ahí. Dice el Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice el salmista. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Entienden cuál es la condición del hombre sin Cristo? El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente porque ha pecado, porque ha roto la ley. El salmista nos dice ahí que no hay hombre justo, no hay ni uno que haga el bien, no hay uno que busque a Dios. En el Salmo 51, en este salmo de confesión de David, David dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que estamos tratando de establecer? Que esta es la condición del hombre natural, que esta es la condición de la persona que aún no ha dado su vida a Cristo. Y Pablo quiere que esta gente en Éfeso recuerde de dónde salieron. Recuerden lo que eran, para que después puedan disfrutar todo lo que Dios les ha dado. Y todos nacemos con esta tendencia, ¿verdad?, al pecado. La heredamos de Adán. O sea, a ver, a veces hay una confusión ahí. Yo no soy un pecado, bueno, yo no me voy a ir al infierno por el pecado de Adán y por el pecado de Adán yo peco. No, el pecado de Adán lo va a pagar. Es mi propio pecado el que me condena. Pero Adán, como la cabeza federal, como la cabeza representativa de la humanidad, él fue el que abrió la puerta al pecado. En Romanos 5:12, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no es el tema de esta tarde entrar a profundizar sobre el pecado, de dónde vino, cómo lo hicimos. Pablo, si quieres leerlo, en Romanos capítulo 1, el capítulo 3, hace una descripción genial de la condición del hombre caído. El punto es acá, es que la gente sin Cristo, los efesios antes de llegar a conocerle, nosotros antes de llegar a conocerle, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y cuando estudiamos la palabra siempre es bueno prestar atención a las palabras en el orden que se dan. Y Pablo usa dos palabras que fueron traducidas aquí, delitos y pecados. Dice que estábamos muertos a consecuencia de nuestros delitos y pecados. La palabra en griego paraptoma significa delitos, quiere decir literalmente resbalar, caer, tropezar, desviarse o ir en una dirección errada. La palabra para pecado es una palabra familiar para los que estudian el Nuevo Testamento, es hamartía, que se encuentra 173 veces y siempre se refiere a hacer algo en contra de la santidad de Dios. Originalmente era una palabra que se usaba para cuando un cazador disparaba y erraba en el blanco, esa era el origen de la palabra, pero llegó a usarse, ¿verdad?, como referencia a pecado, como errar en el blanco, como no alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Entonces esta gente, Pablo les está recordando que estaban muertos en sus delitos y pecados antes de que Dios les diera vida. La comparación con la muerte espiritual, para entender la muerte espiritual es interesante, creo yo, reflexionar un poco en lo que es la muerte física. Creo que todos somos bastante grandes y en algún momento nos ha tocado encontrarnos con alguien sin vida delante de nosotros, ¿verdad? Cuando una persona está muerta físicamente, una de las características es que ¿qué? Es que no reacciona. No es sensible a ningún estímulo. No puede responder nada porque está muerto, ¿verdad? Y acá la Biblia dice que los creyentes antes de serlo estaban muertos espiritualmente. Un muerto no se comunica, los muertos no tienen comunión con Dios. Un muerto no puede responder a ningún ningún estímulo externo. Y quiero parar un segundo ahí, porque cuando leemos, y Él los dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, yo quiero que entendamos que hay mucha gente buena por afuera que está muerta espiritualmente. Porque que esté muerta espiritualmente no quiere decir que sea una mala persona. Que esté muerto espiritualmente no quiere decir que roba, que mató, que asesinó, que violó, que ultrajó, que estafó, cosas que a nosotros nos parecen tremendas. Muerto espiritualmente es toda persona que no tiene una relación con Dios. ¿Sabe qué? De repente va al dentista y si el dentista no tiene a Cristo, el que lo está atendiendo es un muerto espiritual. La gente que nos rodea, gente que queremos, incluso gente en nuestra familia, si no tiene una relación con Cristo, está muerta espiritualmente. Y las características de esta gente que está muerta en delitos y pecados, ¿verdad? En delitos, en esquivar, en esquivarse del camino, en pecados, en atentar la santidad de Dios. Y mire que no se necesitan muchos pecados para ser condenado por Dios. ¿Sabes cuántos pecados se necesita para caer de la gracia de Dios? Solamente uno. ¿Verdad? Por eso les digo que nosotros no somos condenados por el pecado de Adán, somos condenados por nuestro propio pecado. Adán abrió la puerta al pecado y como entró por el hombre al mundo, así el mundo la muerte y así pasó a todos los hombres, porque todos tenemos la tendencia natural de hacer lo malo, ¿o no? A los niños hay que enseñarles a hacer los malos. Hay un curso para papás, ¿cómo que tus hijos hagan diablura 101? ¿Existe? No. Los niños son malos por naturaleza, al igual que nosotros. Por eso Isaías dice que tenemos que aprender a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traemos. Cuando usted lo descubren en una mentira, ¿cuál es la tendencia que usted tiene? La primera, hacer otra mentira. Gracias, Marcelo. Pensé que era yo el único mentiroso que teníamos acá. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Te descubren en algo. Lo primero que haces es taparlo, o el primer impulso. ¿O no? Pero claro que sí. Si todavía estamos luchando contra nuestro viejo ser que está en nosotros, por supuesto que sí. Pero nosotros conocemos diferente. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, ¿verdad? A poder, me descubrieron, yo tengo que confesar la mentira. Yo no puedo seguir mintiendo, no debería haber mentido en el primer lugar. Pero lo que Pablo quiere que entiendan entonces aquí es que Él les dio vida cuando estaban muertos, que es una condición real, una condición de la gente que no tiene al Señor. Pero Pablo sigue avanzando y les dice cuáles son los enemigos que esta gente que está muerta espiritualmente tiene, cuáles son las cosas que los caracterizan.
Dice, por ejemplo, en Efesios 2:3, dice, en los cuales anduvisteis, le sigue hablando a los efesios, en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta gente está controlada, está guiada y tienen tres enemigos. Los tres enemigos son los que se ven, los que tienen los no creyentes, ¿verdad?, que los mantiene alejados de Dios, y los tres mismos con los que luchamos nosotros día a día. Los tres enemigos son el mundo, Satanás y la carne. O mejor dicho, por decirlo de alguna manera, la humanidad no regenerada tiene estas tres características en sí misma. Ahora, comencemos con el primero, el mundo. Pablo les recuerda a los efesios esto, en los cuales, les dice en el capítulo 2, versículo 2, anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Los incrédulos tienen un estilo de vida que sigue la corriente del mundo. Muchas veces hacen porque otros hacen. El creyente vive en este cosmos, y cuando digo mundo, los que ya tenemos un tiempo en la iglesia entendemos que no nos referimos al mundo físico, sino al sistema en el cual Satanás está gobernando y que se opone contra Dios. Esta gente entonces dice que andaban siguiendo la corriente de este mundo. Y acá se pone lindo el texto, porque a pesar de que está hablando con la gente de Éfeso y les está recordando cómo eran, es algo que también tenemos nosotros en estos tiempos y con los cuales también tenemos que luchar. Porque mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis, lo conocemos, ¿verdad?, al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Queda claro que una persona muerta espiritualmente no va a tener la capacidad de discernir y va a seguir la corriente de este mundo. ¿Cuáles son las corrientes de este mundo? Lo que el mundo te ofrece o lo que el mundo dice que le ofrece, porque en realidad es como una falsa publicidad, ¿verdad? Te ofrecen cosas que jamás vas a conseguir. Pero ¿qué cosas forman parte de la corriente de este mundo? Miremos un versículo más en 1 de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¡Wow! ¡Qué cuidadosos tenemos que ser! De que incluso nosotros que tenemos a Cristo no nos dejemos influenciar por la corriente del mundo. Porque es una característica de las personas que no tienen a Cristo. Por eso nosotros como creyentes tenemos que tener muchas veces los ojos bien abiertos, ¿verdad? Y entender cómo el mundo nos afecta a nosotros. Porque dice, los deseos de la carne, y lo vamos a ver, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es bien interesante cuando hablamos del mundo, porque Pablo les recuerda, ustedes actuaban de esa manera, hacían esto, pero vamos a traerlo un poquito para nosotros. Porque cuando hablamos del mundo y de la lucha que tenemos los creyentes con el mundo, que a pesar de que tenemos, y yo creo que Pablo les está recordando todo esto porque ya les dijo que tenían todo el poder, porque ya les va a decir más adelante cómo tienen que vivir, pero quiere recordarles esto. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es olvidar de dónde salió, ¿o no? Olvidarse de dónde salió, ¿verdad? Muchos de nosotros, de los que estamos acá, ¿verdad?, no teníamos aire acondicionado en nuestros países, ¿verdad? Pero acá no funciona el aire acondicionado y nos enojamos. Muchos de nosotros íbamos al banco y entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 2 del banco para tratar de uno depositar su dinero. Y acá uno va al banco, se para en el drive-thru y hay dos adelante y empieza a tocar bocina, ¿verdad?, porque está apurado. Bueno, o soy yo el único que quiere todo rápido. No, ¿verdad que no? Pero a veces tenemos que recordar de dónde vinimos. Yo creo que parte, ¿verdad?, de una amnesia espiritual, podríamos llamarlo, que tienen muchos creyentes, es que se olvidan de donde Dios los sacó. Y por eso Pablo les está recordando. Ahora nosotros vivimos en este tiempo y también tenemos como enemigo al mundo, a ese sistema que está en contra de Dios. Y hay tres cosas que caracterizan el sistema del mundo en nuestros tiempos, y es el humanismo,
el materialismo y el sexo ilícito. Déjeme decirlo una vez más. El humanismo, el materialismo, y voy a cambiar ilícito, el sexo desenfrenado. Esas son las cosas que gobiernan nuestra sociedad. El humanismo, ¿sabe lo que hace? Coloca por encima de todo al hombre. El hombre es lo más importante. Lo más importante es el fin, la medida, todo está a través del hombre. Cada hombre es su propio jefe. Cada uno pone su norma de lo que es correcto y no. Cada uno es su propia fuente de autoridad. En resumen, cada hombre es su propio Dios. Miremos el mundo y la sociedad en que vivimos y dígame que eso no es así. El humanismo ha calado hondo y es parte de la corriente de este mundo. Otra cosa característica es el materialismo. El materialismo que promueve el mundo, ¿verdad?, le da un alto valor a cosas físicas que no lo tienen, en especial al dinero, porque es el medio para adquirir más cosas. ¿Se ha puesto a pensar con eso? De que sobrevaloran cosas que tienen un costo económico, pero que en realidad no son importantes. Porque hay cosas que no son importantes. Importante es donde usted va a pasar la eternidad. Importante es llevar la mayor cantidad de personas que pueda a Cristo. Eso es importante. El carro que maneja, el teléfono que tiene, el techo que tiene por sobre encima de su cabeza, dele gracias al Señor que lo tiene. Pero el materialismo nos lleva a pensar que necesitamos esas cosas, ¿verdad? Y en este país es difícil no ser materialista cuando tenemos acceso a muchas cosas que en nuestros países no tendrían. Pero a veces el materialismo o el perseguir esas cosas es también seguir las corrientes del mundo. Y que hablar de la perversión sexual que vemos en estos días, ¿verdad? Donde uno ya no puede mirar la televisión. Donde uno no puede dejar a sus hijos ni siquiera que miren un canal de Disney. Nada. Porque siempre algún hombre disfrazado de mujer, alguna mujer disfrazado de hombre va a aparecer. Hermano, por favor, seamos tan cuidadosos con lo que dejamos ver a nuestros hijos. Jamás los dejemos enfrente a la televisión sin supervisión. Jamás les demos un control remoto sin que alguien esté al lado y esté mirando lo que ven. Porque una imagen que entra en tu mente va a demorar mucho tiempo en irse. Y esa es la puerta que abrimos. ¿Sabe qué? Mis hijos, ¿sabe lo que miran? Me da pena. Conmigo miran las Pato Aventuras, DuckTales, miran. Y en español todavía, ¿verdad? El Coyote y el Correcamino, Tom y Jerry. Le estoy haciendo propaganda. Aunque después de años y he crecido me di cuenta que el malo es el ratón. ¿Se dieron cuenta ustedes, verdad? Todos le echan. Pero sí, los Thundercats, son cosas que uno miraba. No hay malas palabras, no hay segunda intención, no existe nada raro. Ahora, ¿por qué voy con eso y que tenemos que ser cuidadosos? Porque el mundo está tratando de normalizar cosas que no son normales. Y si usted ve la historia de la sociedad, hace muchísimos años, yo todavía no había nacido, pero yo creo que una mujer usara un pantalón apretado ya era algo tremendo. Y ahora, hermanos, tienen por acá shortcitos que se le muestra todo, se ve todo. Ay, el pastor se está poniendo santito. No me estoy poniendo santito. Bueno, ya soy, porque el Señor nos hizo santo a todos. Pero quiero que entiendan cómo esta sociedad ha ido pervirtiendo y normalizando cosas que no son normales. Hermano, que una niñita de 12 años se esté maquillando, eso no es normal. Déjenla jugar con muñeca hasta que quiera. Que un niñito y una niñita quieren tener novio y novia a los 12, 13 años, ¿qué es? Si no saben ni lo que quieren. ¿Cómo van a tener novio a esa edad? No, madure, se haga hombre y después sí puede pensar en esas cosas. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas, mis hermanos? Porque estamos hablando de nuestro texto, ¿verdad? Y me fui un poco porque esto es algo para nosotros. Y Pablo le está recordando, ¿verdad?, de que seguían el mundo, al diablo y a la carne, la corriente. Pero esto es algo en lo que vivimos. Nosotros vivimos rodeados de humanismo. Nosotros no somos los más importantes de la tierra, Dios es. Vivimos rodeados de una sociedad materialista, una sociedad donde según lo que tienes es lo que vales, ¿verdad? Y las cosas que tienen valor, ¿verdad?, son las más importantes, las cosas materiales. ¿Qué importa lo que uno tenga? Acá lo único que importa es la relación que uno tenga con el Señor. Y por último, el desenfreno en la sexualidad, que lo vemos en todos los ámbitos. Hermanos, yo no sé si ustedes ven las noticias y ven qué tremendo cómo en los países de nosotros, ¿verdad?, en las escuelas a los niños ya se les enseña cosas que no deberían estar escuchando, haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Me llaman acá, me traen a predicar la palabra, no a contarles las noticias, pero le animo a lo que vaya.
La cosa es que nosotros como creyentes también tenemos que tener cuidado de no seguir la corriente del mundo. El segundo enemigo que tenemos es el príncipe de la potestad del aire, es Satanás. Nuestro texto sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Los no salvos, los no creyentes, siguen al príncipe de la potestad del aire. Les dicen potestad del aire porque los antiguos creían que, ¿verdad?, estaba el cielo, que estaba lleno de demonios y por encima estaba el Dios o los dioses que ellos creían. Entonces, él es el príncipe. Satanás es el príncipe de este siglo. Él tiene sus huestes demoníacas. Él es un enemigo real. Y él no es omnipresente, él no está en todos lados, pero él tiene bastantes seguidores que pueden estar ahí molestándolo a uno. El mundo, cuando hablamos del mundo, en este caso hablamos de todas las personas que no son creyentes, se encuentran bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. También se lo llama el Dios de este siglo. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Vieron lo que él hace? Aparte de que es mentiroso desde el principio y padre de mentira, y tiene otros nombres. A esta gente, a los efesios, Pablo les está recordando que eran así y que el enemigo, que Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Entienden qué terrible la condición del hombre sin Cristo? No solamente que está muerto espiritualmente, sino que vive siguiendo la corriente de este mundo y está bajo el poder de Satanás. Y capaz que alguno me diga, no, pero pastor, mi tía yo la conozco, es buena mi tía. Si mi tía me hace comida, ya no pelea con nadie. ¿Cómo que está sirviendo a Satanás? Sí, está sirviendo a Satanás. Quizás no lo está proclamando, quizás no tiene un culto, quizás no va a una iglesia satánica, pero la Biblia dice con claridad que si sigue la corriente del mundo, quien la controla es el príncipe de la potestad del aire, en este caso Satanás. Y mire lo que dice el texto, dice seguir conforme. Seguir conforme equivale a pensar y a vivir, a tener las mismas ideologías sobre el pecado que Satanás tiene. El ser controlado o el ser guiado, reinado por el príncipe de este siglo significa que vamos a pensar igual que Satanás piensa. Porque el incrédulo piensa igual que Satanás piensa. Muchos piensan que Dios no existe. Muchos piensan que el pecado no es importante. Muchos piensan que pueden hacer lo que quieran sin consecuencia. Y todas esas cosas es como Satanás piensa. Y siga pensando en esto, si usted está acá sentado esta tarde y nunca recibió a Cristo como Señor y Salvador y no ha recibido la vida que dice acá, esta es su condición. Y si tiene la bendición de que Dios lo llamó, lo escogió, lo predestinó y ahora forma parte de la familia de Dios, piense que con las personas que caminan a su lado tienen esta condición, que están muertos, que siguen la corriente del mundo y que son gobernados por Satanás. Ahora, el tercer enemigo que aparece ahí, o la tercera cosa que se menciona, es la carne. Sarcos, no se refiere a la carne física. Dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos, vamos a parar un segundo ahí, ¿verdad? Porque el enemigo que vamos a hablar son los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero entiende cómo empieza esto. Pablo les dice en el 1, yo les dio vida a ustedes. Pero todas estas cosas andábamos nosotros también. Vivimos en los deseos, dice el versículo 3, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. La carne representa el actuar de la naturaleza no regenerada. Se puede manifestar de manera respetable, como vergonzosa. No piense que cuando hablamos de la manifestación de la carne es alguien que habla malas palabras todo el tiempo, que le pega a la esposa, que le pega al hijo, que roba. No, a veces se manifiestan en otras cosas, que a veces son mucho más dañinas que ellas. Se manifiestan en cosas internas, como el orgullo, ¿verdad? Como la falta de humildad, como el menospreciar a los demás, como el sentirme más importante. Por eso Pablo nos ayuda acá y agrega,
la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, esta gente que está muerta en delitos y pecados sigue la corriente del mundo que está separada de Dios. Están bajo el control de Satanás, ¿verdad? Porque piensan igual que él y hacen las cosas que él quiere que hagamos. Y por último tienen que luchar, vivir por no vivir en los deseos de nuestra carne. Y cuando hablamos de los deseos de la carne, ¿verdad? Tenemos que entender que muchas veces lo que nuestro cuerpo, nuestro deseo, nuestro corazón añora es pecaminoso. Si usted lleva un tiempo caminando como creyente, se habrá dado cuenta de que de repente hay algo que usted quiere, que le parece agradable, que le parece codiciable, que cree que no va a tener consecuencia, pero que es pecaminoso. ¿Le sonó familiar la historia? Lo mismo le pasó a Eva. Le pasaron un fruto, le pareció codiciable, le pareció agradable a la vista, creyó que no iba a tener consecuencias. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de decirle no a la carne. Porque el que está muerto a sus delitos y pecados, el que ha resucitado con Cristo, tiene la capacidad de decirle no a la carne. Ahora, si nosotros no entrenamos, como dice el escritor de Hebreos, para discernir el bien y el mal, si no nos preparamos a través de su palabra y de tener una relación íntima con Él, lo más probable es que sigamos actuando en la carne. Cuando uno actúa en la carne, eso siempre va a tener consecuencias. Ahora, la última parte, Efesios 3, nos dice una cosa interesante. Nos dice que éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De desobediencia. Mire esto. La situación del hombre estaba muerto en delitos y pecados. Estaba caminando, siguiendo el mundo que se opone a Dios. Estaba siendo gobernado por Satanás. Estaba andando en los deseos de la carne y en los pensamientos de las cosas malas que se oponen también contra Dios. Y la consecuencia, dice Pablo, es que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Entonces, si me acompañan, vamos a ir a Colosenses un segundito. Quiero que miremos unas cosas en Colosenses 3. Es 2 libros a la derecha. Estamos en Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3. Y quiero leer el 1. Pablo les dice a la gente de Colosa: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mire lo que Pablo dice sobre la desobediencia. Versículo 6. En el 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, para la gente que anda en esto, hay consecuencias. La consecuencia, como sabemos, es la muerte, es la separación eterna de Dios. Pueden disfrutar en este tiempo, ¿verdad? En la tierra pueden disfrutar de algunos bienes, pero al final no van a disfrutar de absolutamente nada. Y Pablo anima igual a los colosenses en el versículo 7, ¿verdad? Porque dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Unas características de los hijos de desobediencia entonces es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Y si sumamos la idea de hijos de desobediencia, ¿verdad?, con lo que acabamos de ver en nuestro texto en Efesios, vemos también, ¿verdad?, que son gente que está bajo el control de Satanás y gente que sigue los deseos y los pensamientos de la carne. Ahora Pablo, yo creo que quiere recordar eso a la gente de Éfeso, para los que los está preparando para lo que viene. Los está preparando para que aprecien aún más todavía que Dios les ha dado vida y vida eterna. Cuando miramos nosotros este texto podemos darle gracias al Señor que no estamos en esta condición. Pero tiene que ser algo de alerta espiritual para entender que los mismos enemigos que guían a los no creyentes a que no se acerquen a Dios son los mismos enemigos que nos pueden alejar a nosotros de la comunión con Dios. Vamos a tener lucha con el mundo, porque estamos en él.
Porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Pedro dice que somos peregrinos en esta tierra. Y si no somos cuidadosos y nos damos cuenta de que la dirección que el mundo va no es la dirección en la que nosotros vamos, que el materialismo no es la solución, que si tiene más va a tener más problemas, ¿verdad? Que el humanismo no es la solución, que el hombre no es el centro del universo. Por el contrario, yo creo que un mero extra es en la historia de Dios. Cuando hablamos del diablo tenemos que entender, hermano, que tenemos un enemigo real y que es más poderoso que nosotros. Yo me río cuando a veces escucho, vamos a salir a desatar y vamos... No, ¿qué va a desatar? Lo único que se puede desatar usted son los cordones del zapato. Satanás es mucho más poderoso que usted. La Biblia en ningún lado dice que usted puede ir y atar demonios y echar... No. Y confrontar No. ¿Sabe lo que dice de nuestro enfrentamiento con las huestes espirituales? Someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y él qué? Y él huirá de vosotros. Nosotros no estamos acá, vamos a llegar, todavía falta, porque estamos en Efesios 2, pero cuando lleguemos en Efesios 6 y veamos la armadura del creyente, o la armadura de Dios, usted se va a dar cuenta de que la armadura que tenemos es todo para defendernos. Mire que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es esa espada así que uno se imagina así, gladiador y los vikingos, no. Es una chiquitita así de 1 metro que se usaba para el combate cuerpo a cuerpo para defendernos. Porque el enemigo que tenemos es más poderoso que nosotros. Pero atención, la Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y él qué? Y él huirá de vosotros. Nunca hemos hecho un sermón, deberíamos hacer una serie sobre el diablo. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Déjeme retrotraerlo, no estaba en el mensaje, así que no van a estar las diapositivas, pero ¿se acuerda la historia de Job? ¿Se acuerda que en la Biblia Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, recto, apartado del mal. ¿Qué fue Satanás a buscar para atacar a Job? No, fue Dios que le dio permiso. De hecho, el pobre Job no tenía idea de lo que estaba pasando. Él no sabía que Dios lo estaba mostrando, lo estaba exhibiendo como ejemplo de lo que un buen creyente debe ser. Satanás no puede hacer nada que escape del control de Dios. A veces le damos más potestad, más autoridad de lo que Él realmente tiene. Que puede hacer cosas, puede hacer cosas. Que puede guiarnos, influenciarnos, puede hacerlo. Pero jamás nada va a escapar del poder de Dios. Pablo entonces expone en el versículo 1 al 3 la condición de la humanidad caída. Pero ahora viene a explicarnos la solución de Dios. Porque imagínense qué triste si leemos los primeros 3 versículos y ahí se termina. Dicen los expertos, teólogos, que estos 3 versículos son la declaración más clara y concisa de lo que un hombre alejado de Dios es. Imagínense que se termine ahí. Pero ahora vemos el plan de Dios. Mire el versículo 4 y mírelo conmigo porque las primeras 2 palabras son unas que tenemos que tener grabadas en nuestra mente. Pero Dios. Entiende que pasó todas estas cosas malas de que la gente estaba muerta en delitos y pecados, de que hacían esto, de que vivían esto, de que eran hijos de desobediencia. Pero Dios. Y quiero que piensen esto porque algún día creo que es el texto que vamos a usar para Acción de Gracia. Así que no voy a darles el mensaje ahora de Acción de Gracia. Pero cuánta semana cuando estaba estudiando y llegué al pero Dios, empecé, ¿en qué otro lado más dice pero Dios? Porque cuando dice pero Dios es que ha pasado algo terrible, pero Dios. José dijo, ¿verdad? Todo lo que ustedes pensaron y lo tramaron, ¿verdad? Pensaron que era para mal, pero Dios. Cada vez que aparece el pero Dios, vamos a ver algo de lo que Dios ha hecho. Y acá nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire lo que Pablo quiere decir. Primero nos quiere decir lo que Dios es. Pero Dios es ¿qué? Dios es rico en misericordia. Pablo comienza a describir la naturaleza de Dios. Él dice que con su gran amor con que nos amó, Pablo introduce a Dios por primera vez en la película.
¿Se acuerdan que yo les dije que del versículo 1 al versículo 7 era una sola frase? El sujeto es Dios. Ha estado hablando cosas de los creyentes, de los que no son, de los inconversos, ¿verdad? Pero ahora aparece y habla de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Versículo 5 menciona características de lo que Dios es. Habla de su misericordia y de su amor. En contraste, lo que el hombre pecador hace, Dios hace todo lo opuesto. El hombre es egoísta, Dios es bondadoso y es dador. Él es rico en misericordia. Y dice el diccionario de la lengua española, lo fui a buscar para ver qué era misericordia, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos solamente con las definiciones de la iglesia, pero mire lo que dice el diccionario. Es una virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. La segunda definición que tiene es un atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Los dos sentidos van acá. Es una virtud, ¿verdad?, que inclina a compadecerse de alguien que está sufriendo. Y es una característica de Dios porque Él lo hace a través de buscarnos a nosotros. Dice que es rico en misericordia. No está hablando de que tiene una cantidad cuantificada, sino por el contrario, dice que es rico en misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Hermano, cuando hablamos del amor de Dios, sabemos que Él no tiene amor, que Él es amor, 1 Juan 4. Él es amor. Todo lo que hay en Él es amor. Entonces tiene ese amor, ¿verdad? Lo lleva a tener misericordia por nosotros. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve de una manera práctica eso? El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio su vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos la condición caída del hombre. Vemos pero Dios. Vemos las dos características de Dios. Él es rico en misericordia, no nos trata como nos merecemos, nos busca, se compadece, ¿verdad?, de nosotros. Va, alivia nuestra situación. Todo eso hace Dios. ¿Por qué? Por su gran amor. Porque todo lo que mueve a Dios es amor. El hecho de que los pecadores se vayan al infierno también es amor. Es amor. Porque si Él no fuera amoroso, mandaría a todos y no solamente a algunos. Es el amor de Dios lo que le lleva a que cada hombre esté respirando hoy en día. Hay un pasaje ahí en los evangelios que dice que llueve sobre justos y pecadores, ¿verdad? Todos los seres humanos que viven disfrutan de un tipo de gracia, de una gracia común, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a disfrutar de la otra gracia, la gracia que nos permite ser salvos. Entonces nos dice, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados o solamente en pecado, nos dio vida. Entiende que estábamos muertos y que ahora estamos vivos. Entiende que hubo un intercambio. Hermano, estos son los momentos en los cuales deberíamos pararnos y darle gloria al Señor. Porque si usted me explica cómo puede ser que Dios tomó algo muerto y sin sentido y lo transformó y le dio vida, me encantaría que me lo explicara. Cómo nosotros a veces nos olvidamos con tanta facilidad de cuál era nuestra condición, de lo que éramos y a dónde íbamos. Cuando ahora Él nos dio vida, estábamos muertos. Antes no teníamos sensibilidad, antes seguíamos la corriente del mundo, hacíamos lo que la gente hacía, estábamos controlados por Satanás, seguíamos los deseos de nuestra carne. Pero Él, que es rico en misericordia y por su amor, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Qué significa que tenemos vida ahora? Significa que ahora yo puedo tener una relación con Dios. Significa que ahora yo puedo responder a lo que Dios pide de mí. Significa tener vida, que ahora yo puedo tener una comunión íntima con Dios, que ahora yo me doy cuenta de las cosas, que ahora yo entiendo que no puedo seguir en la corriente del mundo, que ahora yo entiendo que tengo la capacidad de decirle no a Satanás, no al pecado, sí a Dios, sí a la justicia. Que ahora tengo la capacidad de a los deseos de mi carne, que aunque son agradables, que los codicio, que creo que no van a tener consecuencias, decirles no. ¿Verdad? Ahora yo puedo. ¿Por qué?
Porque estoy vivo. Porque ya el príncipe de este siglo ya no puede cegar los ojos del entendimiento porque la luz del Evangelio ya resplandeció delante de mí. Porque ahora soy ¿qué? Dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tengo vida. Y tengo vida, ¿y qué tipo de vida? Vida eterna. ¿Y qué tipo de vida? Dice Juan 10:10. Dice, porque el ladrón vino a robar y a matar, pero yo vine para que tuvieran vida. ¿Y qué tipo de vida? Una vida en abundancia. Ahora, ¿la vida en abundancia significa que voy a tener todo lo que quiero? No. Significa que Dios me va a dar todo lo que necesito y es bien diferente. Entonces, eso significa tener vida. Más adelante en esta carta, en el capítulo 4, vamos a ver que estábamos ajenos a las promesas de Dios. Hermano, leemos la Biblia de repente, ¿verdad? Y creemos que todo lo que está ahí es para todo el mundo. Y a veces no es así. Si usted lee Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Saben quiénes son esos? Los creyentes. Si usted agarra a una persona común en la calle que es un hijo de desobediencia, que está en rebeldía con Dios, no puede decirle, no te preocupes, ¿tú amas a Dios? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ay, la persona se va súper contenta. No, le está mintiendo. Nosotros antes estábamos ajenos a las promesas. Ahora sí tenemos promesas. Y Pedro las describe como unas preciosas promesas en Primera de Pedro. Estamos vivos ahora en el Señor. Yo sé que a veces parecemos muertos, pero estamos vivos. Pero es una realidad. Hermano, no debería haber persona más gozosa en este mundo, más alegre, más contenta, con una sonrisa más grande que nosotros los creyentes. ¿Sabe por qué? Primero porque Dios mismo mora en usted. Y segundo porque está vivo. Porque usted tiene la capacidad de decidir. Porque la gente, ay, pecamos porque somos débiles. No, pecamos porque nos gusta. A nadie le ponen una pistola en el pecho para pecar. Pecamos porque el pecado sigue siendo agradable, codiciable, y lo disfrutamos momentáneamente. Ajá, después cuando vienen las consecuencias es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero nosotros ahora estamos vivos. Y mire que no solo nos dio vida Dios, Señor, y nos dejó Dios caminando por ahí. Ahí está, ya están vivos, ahora hagan lo que quieran. Mire lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó, nos sacó de la muerte a la vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora nuestra posición, nuestro lugar está con Cristo. La unión del creyente en Cristo, al hacernos uno con Él, hacer que Él es la cabeza de la iglesia, de la cual nosotros somos el cuerpo, es un misterio que es muy difícil de entender. Yo no puedo entender en mi mente cómo aborreciendo a Dios, odiando a Dios, pecando constantemente, haciendo todo lo malo, Dios me salvó, me dio vida, me dio la capacidad de buscar ahora las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero eso sucedió. A cada uno de los creyentes Dios les dio vida y los colocó en un lugar especial. Hay una unión entre el creyente y Cristo. Dice que nos exaltó, dice un poquito más tarde. Asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No habla de Cristo, ahí estamos nosotros con el Señor. Hermanos, meditemos en estas verdades, porque estas verdades hemos escuchado tantas veces estos pasajes. Y les soy sincero, cuando vi el texto, Efesios, otra vez, salvos por gracia, hasta yo me desanimé un poco. Porque lo hemos escuchado tantas veces. Que sí, que estábamos muertos en delitos y pecados. Iba camino al infierno. Iba a una eternidad separada de Dios. Iba a estar en un lugar donde el fuego no se apaga. Iba a seguir viviendo conforme al mundo, aborreciendo a Dios. No había nada bueno en usted. Eso significa estar muerto espiritualmente. Pero Dios que es tan rico en misericordia y con amor, nos resucitó.
nos dio vida, nos sentó, nos unió con Cristo. ¿Sabe lo que significa la unión con Cristo de una manera muy simple y práctica? Es pensar como Cristo pensó. Es hacer lo que Cristo hubiera hecho. ¿Se acuerda de esa, no sé si era una camiseta o algo que decía, ¿qué haría Jesús? Que se usó hace unos años atrás. ¿No? ¿Alguno la tuvo? No la imitamos mucho, pero la teníamos, ¿verdad? Eso significa la unión con Cristo. Significa que cuando el creyente es uno con Cristo y ha resucitado y está en esos lugares celestiales, va a buscar las cosas que Cristo buscó. Va a querer obedecer a su Padre Celestial como Cristo obedeció. Ese es el milagro grandioso de la salvación. Estábamos en una condición tremenda, estábamos camino al infierno, pero Dios, porque es rico en misericordia, porque tiene un amor que nosotros no podemos imaginarnos, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, nos exaltó. Cristo tomó el Señor, o Dios es el mismo, tomó la escoria del mundo y la hizo su propia familia. Este pasaje, Pablo lo usa para conectarlo y explicarnos sobre la gracia de Dios, que vamos a profundizar la próxima semana y vamos a pasar un buen tiempo hablando de eso. Pero estos 7 versículos nos tienen que llevar a pensar, hermano. Nos tienen que llevar a reflexionar sobre cuál es la condición antes de llegar a Cristo. Sobre cuál es la condición de lo que muchas personas que queremos y que amamos están atravesando. ¿Será que tenemos algunos que todavía andan muertos en delitos y pecados? ¿Será que conocemos gente que todavía sigue las órdenes del príncipe de la potestad del aire? ¿Será que conocemos gente que sigue en la corriente del mundo? ¿Será que hay gente que conocemos? Bueno, nosotros sabemos cuál es el destino de esos hijos de desobediencia. Es una separación eterna de Dios. Y esas son las cosas, mis hermanos, que a nosotros los creyentes deberían mover nuestro corazón. Lo enseñamos la semana pasada, mover nuestras entrañas, ¿verdad? Porque el corazón trae sentimiento, pero las emociones de verdad vienen de acá, de esta zona. Debería movernos, de saber que hay tanta gente alrededor nuestro, tanta gente con la que Dios nos pone en contacto, que están muertos en delitos y pecados. Pueden caminar, pueden hablar, pueden respirar, pueden hacer cosas, pueden parecer buenas personas, pero la Biblia enseña que al final están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esta nueva vida que nos ha dado? Porque no es solamente que nos salvó, y a veces ¿verdad? A veces tomamos tan liviano eso de que Dios perdonó nuestros pecados, pero imagínense esta representación, ¿verdad? Alguien debe mucho dinero, ¿verdad? A un banco, le están por rematar, le están por sacar todo. Alguien viene y paga la cuenta que él tenía, y la cuenta que él tenía con el banco queda cero. Hasta ahí todo bien. A veces paramos ahí y decimos, bueno, ese es lo que Cristo hizo por nosotros, pagó nuestra cuenta. No, hermano, va más allá. Porque Él pagó nuestra cuenta y todo lo que Él tenía lo puso en nuestra cuenta. Cuando usted entra con Cristo, usted no queda en saldo cero. Usted queda en saldo positivo. Porque ahora como usted está vivo y la justicia de Dios, dice Pablo, ha sido imputada sobre usted, y ahora Dios cuando lo ve a usted no ve lo malo que es, sino ve lo bueno que es su Hijo. Nuestra justicia quedó en positivo. El banco del cielo abrió con una cuenta positiva. Ahora, para terminar nomás y para redondear, Dios busca todo esto para su gloria. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y si hay algo que tenemos que entender, es que todo lo que sucede es para la gloria de Dios. ¿Ha pensado en eso? Cuando las cosas no salen como usted quiere, ¿ha pensado que es para la gloria de Dios? ¿Ha pensado que realmente Dios es el que está atrás de cada cosa que sucede en su vida y Él lo hace para traerle gloria a Él? ¿Le cuento algo de lo que le pasó al pastor esta mañana? Me levanté, desayuné, hicimos el devocional con los niños, parecía una mañana perfecta. Entonces yo tengo el teléfono, ¿verdad? Y en el teléfono mío, en la parte de atrás,
está esa, como donde uno pone las tarjetas, ¿verdad? Y se pega al teléfono. Bueno, tuve la mala idea de sacarlo, y es negro, y hay bastantes cosas negras en la casa, entonces lo dejé en algún lado. Ya, al final dije, lo busqué, no me voy a amargar, vamos que se puede, estamos para la iglesia, lo más importante, vamos, sí, ya. Y no lo busqué, ya. Salgo, prendo el auto, y el auto, ¿qué pasa? No arranca. No hay problema, el pastor hace muchos años compró ese coso para arrancar la batería, voy a buscarlo al garaje, que estaba perfectamente ordenado, y me acordé que se lo había prestado a alguien, no arranca el auto. Le escribo a Marcelo, Marcelo no me contesta, lo cual es raro. ¿Dónde está Marcelo? Cuando el pastor te llama, usted habla. Lo escribo así, pasaron como de chiste, ya está, será lo que sea. Los niños que no habían almorzado. ¿Vio cuando se empiezan a sumar cosas, sumar cosas, sumar cosas, sumar cosas? Y ya, si yo no hubiera sido el pastor, hoy no venía. No, mentira, venía igual. Al final compramos un McDonald's y nos quedamos sentados y estuve como 10 minutos tranquilo almorzando con mis niños acá. Y venía caminando para acá y decía, y esto es para la gloria del Señor. Dios me dio la oportunidad, a pesar de todo lo que yo estaba preocupado por cosas, de sentarme 5 minutos con mis niños, de orar, de conversar. Ellos pobres son los que se sufren el sermón, porque yo se los cuento antes, aunque no entienden lo que les voy a decir, con alguien tengo que hablar. Y yo pensaba, ¿verdad que cuando las cosas parecen que van a salir mal, aunque en nuestros ojos salgan mal, siguen siendo para la gloria del Señor? Y les soy sincero, porque nosotros tenemos la tendencia de ver los resultados en nuestros propios ojos. Yo le dije muchas veces, hermano, que a mí no me da lo mismo, hoy somos como 40, a veces somos como 60, a veces somos como 80, no importa el número. Acá lo único que importa es que se predique y se enseñe la palabra de Dios. Porque una iglesia sana no es una iglesia que crece en número. Una iglesia sana es una iglesia en la que la gente está creciendo. Y si usted está viniendo acá y no está creciendo espiritualmente, tenemos un problema grande. Porque el trabajo de nosotros no es llenar todos estos bancos. Nuestro trabajo es que la palabra de Dios sea enseñada. Por eso cuando venimos a estos textos que son tan familiares, que aquellos que han estado desde mucho tiempo en la iglesia lo tienen que haber escuchado un montón, que saben que están muertos, que saben que entienden lo que es ser muerto espiritualmente, que entienden que Dios le dio vida. Pero este es el momento en el cual podemos profundizar y parar un segundo y decir, güey. Así que yo estaba muerto y Dios me dio vida. Cuando uno entiende lo que Dios hace y que todavía lo hace para su gloria, nos ayuda mucho más a tener los ojos un poquito más abiertos y a cuando nos enfrentamos con nuestros enemigos, el mundo, Satanás y la carne, tengamos la capacidad para vencer. Yo venía ahora con todo esto que pasó, venía pensando, no recuerdo en todos los años que llevo de pastor, un domingo que haya estado todo bien. ¿Verdad? Un domingo que usted llegó y entró y todo el mundo, están todos los hermanos contentos, no hay ninguno enojado, no hay ningún problema, no sería iglesia. De hecho, qué aburrido, pensaba yo, ¿verdad? Cuando a veces yo hablo con unos matrimonios, ¿cómo están? No, bien, pastor, no nos peleamos nunca, qué aburrido. Oye, tiene que haber diferencia, tiene que haber problema, porque los problemas son oportunidades, ¿verdad? El problema es una oportunidad de mejorar algo. Hay pastores que no les gusta el conflicto, a mí me encanta, me encanta, lo disfruto. Yo vivo para el conflicto. Porque el conflicto es bueno. El conflicto no resuelto es malo. El conflicto es bueno. Yo tengo un conflicto, le tocó a mi hermano Nelson, lo siento Nelson, pero hoy te sentaste justo a este lado. Si yo tengo un conflicto con mi hermano Nelson, o con mi hermana Mari, mejor con mi hermana Mari. No quiere tener, la hermana Mari no tiene conflicto conmigo. Pero yo tengo un conflicto y no nos ponemos de acuerdo en algo. ¿Sabe qué lindo? Qué linda oportunidad de acercarme más a Nelson y poder conversar con él y orar juntos y buscar en la Biblia. Y al final, ¿sabe qué? Capaz que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero el conflicto solucionado, tratado, es de bendición. La iglesia sin conflicto no es iglesia. Y es una realidad. Cuando vemos todo esto, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que va a hacer, no tenemos ninguna otra más opción que darle gloria al Señor. Que decirle gracias, Padre, porque aún estando yo muertos en delito y pecado, tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Que no solamente me diste vida cuando no lo merecía, sino que ahora me sentaste en los lugares
celestiales con Cristo Jesús. Que ahora yo tengo la capacidad de vivir, tengo la capacidad de elegir, tengo la capacidad de llevar a otros a Cristo. Hermano, estamos reacomodando la iglesia y todavía no es sombra de lo que vamos a hacer. Pero algunos que me conocen de los primeros años saben que a mí me encanta salir a evangelizar. De hecho, ahora estaba mirando al hermano Nelson, el otro día encontré unas fotos de hace muchos años luz, cuando íbamos a los apartamentos a golpear, cuando nos parábamos a repartir cosas. Yo no sé si a usted no les conté, pero una vez a su pastor lo echaron de Compare, porque no se podía repartir y yo andaba en el ómnibus de la iglesia. Entonces yo me paré con el ómnibus de la iglesia y empezamos a dar unas invitaciones. Y vino un señor de Compare Food y me dijo, ¿quién lo envió? No, yo le dije, tengo permiso para estar acá. ¿Puede estar acá? Y digo, no, tengo permiso. ¿Quién le dio permiso? Jesús, le digo. Y me dijo, ¿qué? Sí, Jesús me dio permiso. Y hablamos con otro muchacho joven. ¿Jesús cuánto? Jesús de Nazaret. Me salí corriendo, me subí al ómnibus y nos fuimos antes que llamaran a la policía, ¿no? Pero el punto es este, hermano. La locura que hacía el pastor antes cuando era más joven. La cosa es que ahora estamos vivos para el Señor. Que ahora somos su cuerpo. Que ahora estamos en los lugares celestiales que hemos resucitado con Él. Y que no nos pase de vivir una vida cristiana vacía. Que vivamos como muertos. Vivir como muerto es no tener esperanza. Vivir como muerto es dejar que un huracán, una noticia, una pandemia lo tire abajo. Eso es vivir como muerto. Yo no. Yo sé en quién he confiado. Y como dijo Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites recordar estas verdades, Señor, que son esenciales para nuestra fe. Que son esenciales, Señor, para poder, seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, mientras seguimos y continuamos avanzando con este servicio, a ti, Señor, nos gozamos en decirte que te amamos, en que tú, Padre, eres bueno con nosotros, en que te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a recordar, Señor, lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por cada uno de nosotros. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.